Yo recuerdo que a la edad de 10 años, mi madre falleció en la isla de San Andrés. Yo soy de la isla de San Andrés. Y recuerdo que mi madre muere en un hospital de la isla. Y mi padre nos lleva hasta la ciudad de Santa Marta, acá en Colombia. Yo recuerdo que los primeros días, cuando nos llevó a la casa de uno de nuestros parientes, allí empezamos unos niños. Yo tenía tan solamente 10 años cuando mi papá nos llevó hasta allá y mi mamá murió. Y yo recuerdo que mis hermanos, soy el tercero entre 5 hermanos, y mis hermanos empezamos a levantarnos solos como podíamos, porque no teníamos mamá, no teníamos un papá que de pronto estuviera allí pendiente de nosotros. Pues tal vez estábamos donde uno de nuestros familiares, pero no era lo mismo que estar con sus padres. No es lo mismo que estar con la mamá, no es lo mismo que estar con papá, escuchando sus palabras, escuchándote que te amo, escuchándote que eres lo más lindo para mí. No tuvimos ese privilegio tal vez. Desde los 10 años no escuché más esas palabras. Pues carecía de mamá, pues había muerto, y carecía de papá, que ya no estaba con nosotros. Recuerdo que muchas veces nos tocaba comer de los canecos de la basura, sacar comida de chiqueros, sacar comida de los corrales para poder comer. Pues de pronto la situación económica era un poco difícil, y si desayunábamos no había almuerzo, y si almorzábamos no había cena, y mucho menos desayuno. De esa manera fuimos levantándonos, fuimos creciendo. Yo recuerdo que a la edad de 10 años, ya aburrido de mi vida, de pronto hastiado de lo que estaba viendo, mi corazón se estaba empezando a llenar de un odio satánico. Satanás estaba llenando mi corazón de un odio hacia Dios y hacia mi padre. Recuerdo que una noche, a las 9 de la noche, cualquier día, me fui a un árbol detrás de un corral de vacas, y allí, solo un niño de 10 años, empecé a invocar a Satanás. Empecé a llamar poderes de las tinieblas, a demonios. En mi ignorancia, pues ni siquiera sabía si existía o no el diablo, pues lo hacía creyendo de que él podía ayudarme. Yo recuerdo que aquel día yo le dije a Satanás, a mi corta edad, le dije que me diera la oportunidad de saciar este odio, que yo le iba a servir toda mi vida, que yo le iba a entregar mi alma, que yo le iba a dar mi corazón para que él habitara allí. Recuerdo que cualquier día mi abuela, de parte de madre, llegó a Santa Marta y nos llevó nuevamente hasta la isla de San Andrés. Y allí empezó a comenzar todo lo que Satanás tenía preparado para mí. En la escuela estudié hasta segundo bachillerato. No me quisieron aceptar más, pues ese odio tan grande que había en mí me impedía asociarme con otras personas. Yo no era capaz de expresar amor, yo no era capaz de expresar mis sentimientos, pues Satanás estaba destruyendo cada uno de ellos, estaba cerrando mi corazón para dejar de amar, pues desde los 10 años no había sentido más amor de parte de nadie. Yo recuerdo que me fui levantando de esa forma y empecé a trabajar para poder solventar mis necesidades, comprar mi ropa y hacer cosas. Y me fui a trabajar a una isla llamada Johnny Key. En esa isla se ve la prostitución, se ve las drogas, se ve el alcoholismo, se ve el homosexualismo, la prostitución, la marihuana. Allí se ve lo que usted no se imagina. Allí empecé a trabajar yo de barman y empecé a vender licor, empecé a vender ron, cigarrillos, y me fui involucrando con personas adultas. Pero recuerdo que aquellos que se hacen llamar amigos, que llegan cuando faltan los padres, que llegan cuando no hay una madre a su lado, llegaron y me invitaban a salir. Yo llegaba todos los días borracho a mi casa, pues tenía plata, tenía un trabajo y podía solventar mis gustos. Y recuerdo que ellos me empezaron a llevar a lugares y a partes que allí me empecé a levantar yo. Recuerdo que llegó el momento en que
tantas eran las borracheras que aquellos muchachos no querían salir más conmigo. No querían que yo andara más con ellos, pues siempre me tenían que llevar borracho a la casa. Uno de ellos un día me dijo que probara un polvo blanco, no sabía qué era. Me dijo, prueba esto que después de esto vas a sentirte diferente. Ciertamente aquel día consumí 1 gramo de cocaína y recuerdo que todos aquellos pensamientos que había en mi mente, todos aquellos deseos de amargura, de odio que habían dentro de mí, como que desaparecieron momentáneamente, pero tan solamente fue momentáneamente. Recuerdo que entonces ya no era 1 gramo de cocaína, ya tenía que consumir todos los días, a toda hora, a toda hora. Así duré consumiendo droga. La cocaína ya no me hacía más efecto y ese odio iba creciendo más en mi corazón, y entonces empecé a fumar marihuana, empecé a fumar bazuco, empecé a consumir otras pastas, a fumar hoja de mata de plátano, a fumar hoja de mata de maracuyá, empecé a inyectarme, empecé a consumir tantas cosas, líquido de freno, gasolina de avión, chupar boxer, empecé a consumir W40, líquido de frenos, una cantidad de cosas que iban destruyendo cada día y cada día mis neuronas, y cada día me iba adelgazando, y cada día Satanás iba destruyéndome más y más. Recuerdo que eso pasó mucho tiempo. Mientras consumía droga, mi cuerpo se iba destruyendo. Algún día consumí 50 gramos de cocaína en 3 días. Estaba decepcionado de mi vida. Para mí mi vida no valía 1 peso. No valía nada, no valía nada. Y recuerdo que aquel día que me acordaba que no tenía a mi mamá, maldecía a Dios cada vez que podía. Las palabras más vulgares que usted haya podido escuchar en su vida, se las decía yo a Dios. Y de pronto, porque mi corazón no tenía ningún remordimiento en aquel tiempo, ni había ningún sentimiento dentro de mí, yo podía maldecir a Dios sin sentir remordimiento tal vez dentro de mi corazón. Y recuerdo que aquel día fueron casi 50 gramos de cocaína. De mi nariz empezó a fluir sangre aquel día. Mi tabique está un poco torcido y eran chorros de sangre que salían. Chorros de sangre. Recuerdo que me llevaron al hospital. Cuando llegué al hospital ya la sangre se había detenido, pero los médicos se asombran y me dicen que estaba ocurriéndome. Otro día, también aburrido de mi vida, saqué un revólver y iba a darme balas con un pandillero, un líder de una pandilla. Ese hombre soltó una cantidad de balas, me soltó balas para matarme. Yo recuerdo que salí corriendo y corría y corría. Cuando llegué a cierta parte empecé a buscar en mi cuerpo dónde estaban los agujeros de aquellos disparos. La ropa no estaba quemada, mi carne no estaba quemada, no había sangre por ninguna parte. No comprendía qué estaba sucediendo, pero ahora entiendo lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91. La Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles alrededor de ti para que te protejan, para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Escúcheme una cosa, joven amigo que me estás viendo en esta hora. Cuando Dios tiene un plan contigo, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, ni el diablo, ni las drogas, ni la prostitución, ni el homosexualismo podrá interponerse a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. Él va a hacer y va a cumplir su propósito sobre la cabeza del diablo, sobre las drogas, sobre todo lo que quiera venir, porque Dios hace su voluntad y Él estaba haciendo su voluntad en mi vida. Me estaba guardando, me estaba protegiendo de todo aquello, pues había un propósito de Él para mí. Recuerdo que fueron 3 veces que traté de suicidarme. De ninguna de las 3 pude, pues ahí estaba siempre el ángel de Jehová a mi alrededor, guardándome. Un día, sentado en un andén, se acercó un joven muy bien presentado, un joven muy parecido, alto, y se llega donde mí, que estoy decepcionado de la vida, y me dice: